existe un mundo mejor. Quédate a disfrutar, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, si dejamos de estar juntos, obviamente no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Como una especie de pacto entre pares, antes de comenzar cada uno de nuestros programas, tenemos la idea de proponerles que pongan la imaginación al servicio de la radio. Prolongamos una idea formulada verbalmente hace mucho tiempo por Ebe Bonafini, que dice que bien pensado el asunto de la radio es algo que nos termina funcionando en el teatro de la mente. Podemos pensar en los recovecos de la memoria, en los pasillos de lo que fue, pero como fuera que fuese, esa idea, la radio funcionando en los teatros de la mente, es una idea que nos ayuda a entender que sin nuestro aporte de imaginación, la radio es solo radio y no una experiencia. Y creemos que en la vida hay que acumular experiencias. Hay cosas que la vida dispone por nosotros y que nosotros no podemos variar, pero hay otras que nosotros sí podemos proponerle a la vida. Y cuando el cerebro imagina, en la era del streaming, incluso en que una partecita de la radio se ve, el resto permanece en la oscuridad si no lo iluminamos con el saber usar la imaginación, eso nos diferencia de los maquinales que hoy gobiernan el mundo, o de las máquinas que aún en este mundo gobernado por los maquinales están haciendo el resto de la faena. Porque somos distintos, queremos acumular experiencias diferentes y creemos que cuando la radio se convierte en una experiencia, cuando terminás viendo lo que la radio no muestra, está completado este círculo. Hoy escucharon recién a Víctor Hugo Morales en el programa de Cintia Morales, desde Cintia García, desde Estados Unidos, formulando algunas apreciaciones sobre el desarrollo del Mundial en vinculación con lo que pasa en Estados Unidos, en la geopolítica, en la Argentina. También creemos que es necesario pensar y pensarnos, que el ejercicio de no repetir mecánicamente aquello que ya escuchamos, sino de pensar renovadoramente y vincular cosas entre sí, por ahí salva a la especie de la posibilidad de su propia destrucción por impericia o por no necesidad, por el poder de los poderosos. Saben que hoy como nunca, ¿no?, las ideas apocalípticas florecen allí, aquí y en todas partes, y algunas de esas ideas apocalípticas después del mundo de la pandemia, el mundo 2020, no solo germinaron en sectores muy vastos de la sociedad, sino que han llegado al poder en muchos lugares. Aquello que parecía lo ilógico, el terraplanismo, por dar un ejemplo, la odisea de pelear contra las vacunas, es decir, contra el saber científico, hoy ocupa un lugar importante en la agenda del mundo y en la agenda argentina. Podemos ver claramente cómo la conducción actual del Estado Nacional apunta sus cañones contra todas las cosas que diferenciaron siempre a esta sociedad y la pusieron entre las más avanzadas en muchos aspectos. Apunta contra la salud pública, contra la educación pública, contra la divulgación de la información, contra la ciencia, contra las personas en edad jubilatoria, contra las personas discapacitadas y sus entornos, etc. Es un ataque frontal, explícito, formulado a partir de teorías políticas muy claras que incluso han sido publicados, de confundir a la sociedad pensando que sus progresos son en realidad torpezas, que sus beneficios en realidad son conquistas que pueden terminarse por decreto, que la construcción de la democracia en la Argentina está fallida porque entre todos tenemos que mantener a aquellos que no pueden mantenerse por sí mismos. Y la verdad que este emprendedurismo de derecha, esta forma de contabilizar la vida como una aritmética en que siempre saldrán ganando los poderosos, necesita de contradiscursos, se nutre de discursos ya existentes, los cuestiona, los formula y propone una batalla cultural que era una idea que provenía del campo de la izquierda, de la obra de Antonio Gramsci en el siglo pasado, desde Europa, y que tuvo mucha influencia en el mundo. Nosotros creemos desde siempre que la batalla es cultural, y eso significa que no basta con ganar una elección, sino que lo que habría que hacer es cambiar el modo en que la sociedad se percibe a sí misma. Ideas de la
aristocracia de derecha en la Argentina, transformadas en leitmotiv por los medios de comunicación, terminan impactando en millones de personas que creen que es verdad, que en la Argentina, por ejemplo, lo que sobra es el trabajo y que el Estado mantiene a los vagos que no quieren trabajar, sin darse cuenta de la gravedad de que sean los propios integrantes de los sectores menos beneficiados por la historia en Argentina los que terminen repitiendo las ideas que la aristocracia de la derecha primero publicó, después inyectó en algunos de sus cuadros y hoy trajina en el poder en la Argentina. Hace 5 años partía de esta existencia, de este plano de la vida, el pensador nacional y popular Horacio González. Fue, entre otras cosas, director de la Biblioteca Nacional, pero más allá del lugar que le tocó ocupar, vicedirector y después director de la Biblioteca Nacional, más allá de que fue posiblemente el único cargo público que aceptó en su vida, más allá de su carácter de pensador y de polemista, era alguien que se involucró en tratar de pensarlo todo y pensarlo todo desde un lugar claro, que es aquello que diferencia a los repetidores de doctrinas filosóficas extranjeras de aquellos que lograron, sin ser filósofos, sino en todo caso pensadores, tratar de pensar por aquellos que si no son pensados por el otro. Pareja en la vida de Liliana Herrero, estamos viendo ahora una imagen de su vida personal que está imbricada en la obra de ambos, la obra de pensador y de escritor de Horacio González, la obra de pensadora y de música de Liliana Herrero. El último disco de La Entrerriana está dedicado a la memoria de Horacio González. Es una obra extraordinaria que incluye al final, la obra se llama Fuera de Lugar, el discurso con que Horacio González, delante de un grupo de personas selectas de sus amistades, estaba entre ellas Fito Páez, terminó su gestión en la dirección de la Biblioteca Nacional. Claro, venía el gobierno de Javier Milei. No homogeneiza la conciencia de nadie, no hace de nadie parte de una conciencia única, los hace a todos mucho más libres saberse parte de una comunidad. Una comunidad es un síntoma de libertad, no una forma obligatoria de convivencia. En sus colaboraciones con el mundo del arte, en algún momento Horacio González fue central para que Pino Solanas pudiera pensar su propia estética. Su colaboración con Pino Solanas escribió Vuelvo al Sur después de su exilio Piazzolla y del exilio Horacio González en Brasil. Está llena de tópicos que tienen que ver con pensemos nosotros las cosas, no seamos pensados por los otros. Horacio González fue funcionario del Estado Nacional en los tiempos felices del kirchnerismo. Cuando se fue, venía el gobierno de Mauricio Macri. Como se vuelve siempre al amor. Después vendría el fallido gobierno de Alberto Fernández. Más tarde vendría el gobierno de Javier Milei. Él estaba viéndolo antes de que ocurriera. Llevo al sur como un destino. La versión de Lidia Borda y su hermano Luis Borda de ese clásico de la historia de la democracia en la Argentina, como los aires cuando el retorno al país con el regreso a la democracia empezaba a dar vuelta a una historia de exilios, persecuciones, tristezas y derrotas. Para Madres de Plaza de Mayo, como para todas las organizaciones de derechos humanos, la figura de Horacio González es una figura cercana, querible, luminosa, escuchada. Cuando las madres le entregaron el máximo premio de la organización a una persona, el pañuelo blanco,
Esto dijo Eve de Bonafini sobre Horacio González. Yo creo que es un premio, que el enemigo te ataque. A mí me pone contenta, ¿qué querés que te diga? Lo malo sería que el enemigo te alabe. Imagínate que Macri empieza a alabar tus textos. Tenés que preocuparte, querido, ¿eh? En algo andas mal. En realidad, tengo tantas cosas para decir, ¿no? Porque él me hizo ver que cuando uno lee un libro, en algunas páginas, 1, 2 o 3, hay muchas más cosas que la que el libro dice. Y entonces él, cada vez que habla y presenta un libro de las madres, encuentra cosas que nosotras no vimos y que él las ve, que son muy profundas. Y a mí me tocan el alma, el corazón, las tripas y la cabeza. Y siempre pienso que qué genio tiene que ser una persona que lo que escribe otro, que está muy bien descrito, que está muy bien escrito, él le encuentre más cosas. Entonces, esa fue una de las primeras razones por las que pensé y hablamos con las madres que le teníamos que dar el pañuelo a Horacio. No solamente por sus cualidades de escritor, por sus cualidades de genio para escribir, por lo que hizo en la Biblioteca Nacional, por lo que es como intelectual. En momentos tan difíciles del país, en momentos que ganamos la elección pero no ganamos la guerra todavía, este momento de la entrega del pañuelo, de darle el pañuelo a Horacio, es para valorizarlo, para que los demás entiendan que el pañuelo no es un pedazo de trapo con un nombre, es un símbolo nacional ya, mal que le pese a alguno, y se lo damos a los mejores, y él es uno de los mejores. Un montón de asuntos simbólicos ahí. El pañuelo de las madres, dice Eve, es un símbolo nacional. Le damos el pañuelo de las madres a uno de los mejores. Cuando Liliana Herrero presentó en el ND Ateneo, en un extraordinario espectáculo, los temas de su nuevo disco, el pañuelo de las madres, el pañuelo que las madres le dieron a Horacio González, era parte central de la escena. Estaba ubicado como corresponde. La escenografía era muy clara al respecto y era una idea de Cristina Vanegas a la izquierda del escenario, del lugar que miraba la gente. Cuando Horacio González recibió el pañuelo, dijo al respecto: en este pañuelo, que tenía la inscripción de Madres de Plaza de Mayo, los que están viendo el streaming podrían verlo ahora, ya ha sido escrito todo. Un famoso escritor del siglo XIX, francés, declaró el temor ante la página en blanco. Se trataba de una forma festejable del miedo ante lo incógnito de lo que allí se podría escribir. Los pañuelos blancos de la Madre de Plaza de Mayo significan lo opuesto y lo complementario de esa blancura. En los pañuelos de las madres ya ha sido escrito todo. Si hay que sentir angustia es por todo lo que allí está escrito y que sin embargo no ofrece signos visibles de escritura que faciliten la interpretación. Como sabemos, pueden permitirnos leer un nombre bordado con delicadeza, en letras azules que forman una insignia que nos es familiar por sus colores, que finalmente, como se dice en el más famoso poema nacional, son los colores de una pena extraordinaria. Por eso el pañuelo desciende de una bandera que conocemos bien, y cuando leemos un nombre es un nombre embanderado, que sobre la cabeza maternal hace flamear su ausencia. Quizás una ráfaga inquieta de viento permite imaginar que esos nombres de muchachos y muchachas nos visitan para preguntarnos por ellos en nosotros. Es así que el color blanco, potencialidad de todos los demás colores, ha exigido en la Argentina la forma del pañuelo maternal, la señal propiciatoria de la imaginación política y el sentimiento de búsqueda inagotable del hijo que no está. ¿Qué se sabe de ese hijo? Se sabe todo y no se sabe nada. Pues cuando se sabe todo aparece la imagen más sufriente, que se desearía apartar, y cuando no se sabe nada aparece la figura de un dolor inconsolable, que también se intenta alejar. Por eso el pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo es el nácar más brillante de la congoja argentina. Está dentro de la historia nacional y también la excede. Nos habla de las militancias juveniles más enfáticas, en singular y en plural. Es el extenso palimpsesto donde leemos ahora las insignias de un pasado próximo, en signos imborrables pero invisibles. En lo abstracto, como en las mejores filosofías de la historia, estaba lo más concreto.
Por eso, como cada nombre es todos los nombres, Eve propuso el gesto de desindividualizarlos. Todos estaban en cada uno y cada uno recibía en forma indivisible el todo. Cada nombre silencioso es un signo que aún espera ser descifrado. Si la hoja en blanco estremecía al escritor, el pañuelo en blanco estremecía a las crueldades de la historia ya acontecida. El pañuelo blanco de las madres no es una tela belicosa, sino un lienzo cuya vecindad con rituales sacros nos dirige hacia el corazón de una resistencia activa contra todas las injusticias del mundo. Antes existía un escritor como Mallarmé, tomando la página en blanco como un combate entre el silencio y la letra, el escollo y el nombre, la tipografía y la música. Todo esto lo podemos asociar al infinito vigor que conserva el pañuelo blanco de las madres. Pero ahora quisiera terminar invocando a otro autor, un argentino para el que parecería que su época ya ha pasado. Y sin embargo, al releerlo, siempre lo encontramos de pie. Se trata de Julio Cortázar. Hablaba de cuando el viento arrecia sobre las velas de una embarcación. Se podría considerar entonces que se genera allí un nudo bélico, pero bélico de velas, no de ofensa o agresividad. Un nudo bélico con B corta, esto es el punto máximo de resistencia que en un punto específico oponían las velas al poderoso soplido entrecruzado de los vientos. El pañuelo de las madres es ese punto de resistencia ante las inclemencias del viento de la historia, donde todo parece desmoronarse. Pero esa vela sigue encendida. Es este pañuelo que sigue diciéndonos que un viento que puede ser destructivo, sin embargo, encuentra la intransigencia del propio pañuelo, que así puede seguir navegando. Querida Eve y madres de Plaza de Mayo, este pañuelo de los ausentes obliga a redoblar nuestra presencia. Si navegar es preciso, vivir también es preciso. Y seguimos viviendo, resistiendo y navegando gracias a los torbellinos que le siguen dando vida a estas velas desveladas, a estos insomnes pañuelos. Como un destino del... Solo Horacio González podía relacionar en público así un poema muy famoso de Fernando Pessoa: navegar es preciso, vivir no es preciso. La traducción correcta al castellano sería: navegar es necesario, vivir no es necesario. Con la lucha de las madres, y el pañuelo como un barco, y el pañuelo escrito como una hoja en blanco que no necesita ser escrita nuevamente, porque como todo pensador importante, no simplificaba las cosas, las complejizaba. Por ahí el deber de un artista es simplificar las cosas complejas, el deber de un intelectual es complejizar las cosas simples. Y vaya si cumplió en muchas etapas distintas de la vida cotidiana en la Argentina con la tarea que se autoencomendó. Trabajar con el peronismo de base y en las villas, en la juventud. Sufrir el exilio, volver a tratar de ubicarse, ser un profesor universitario, ser al respecto un profesor universitario ejemplar, interactuar con muchos, ser el padrino filosófico de Fito Páez, publicar con él un libro, entender el sur como una dimensión política, combinar el peronismo y las ideas de la revolución, protagonizar al respecto incluso un programa televisivo para ver cuánto del 17 de octubre de 1917, valga la salvedad, había en el 17 de octubre de 1945. Decía: la revolución posible en Argentina comienza con el peronismo. El peronismo, la izquierda y la revolución. De alguna manera, la revolución posible en la Argentina comienza a ser portadora del nombre del peronismo. Y eso tiene una fuerte aceptación en las bases populares, lo que origina una fuerte discusión en la izquierda. Y ahí empieza la historia contemporánea de la izquierda argentina, contemporánea a las vicisitudes del peronismo, y ahí comenzamos a asistir a la gran pregunta de la izquierda: ¿qué es el peronismo? Pregunta que de alguna manera no ha cesado. ¿Qué es el peronismo que moviliza a las clases populares, que sindicaliza por millones a los trabajadores, que habla de revolución y que al mismo tiempo esa revolución no tiene el sonido, la sonoridad, el clima interno de las izquierdas mundiales? ¿Qué es entonces algo que moviliza a la clase obrera, que le brinda cánticos
y blasones que no son los habituales de la izquierda y que al mismo tiempo sus rostros, sus cuerpos y sus vestiduras son las más familiares que se pueda a la tradición de las izquierdas. Horacio González era capaz de combinar todos los elementos posibles en el cóctel de su pensamiento para encontrar los puntos de unión. Desde el Indio Solari al fútbol, pasando por el peronismo y la Revolución Rusa, era un tipo de este mundo, pero con una capacidad especial para pensar a pesar de los pesares y a pesar del paso del tiempo. Llevo el sur. Porque cuando hablamos de los pensadores nacionales, ¿cómo extrañamos a José Pablo Feynman? Por ejemplo, ¿cómo extrañamos a Horacio González? ¿Cómo extrañamos gente capaz de pensar en voz alta? E incluso a través de los medios de comunicación. Aquello que sin ellos todavía a veces parece un poco yermo. Como extrañamos a Nicolás Casullo para hablar de los propios y no todo el tiempo de lo ajeno. Y también extrañamos los que pensaron primero y después se pasaron al campo del enemigo. Vaya a saberse por qué. Hablando de eso, Horacio González relacionando los desaparecidos con la quema de libros durante la dictadura, pero mencionando y visualizando que eran dos formas muy diferentes de proceder de parte de los genocidas. El símbolo con el cual le adjudicamos a un poder dictatorial la capacidad de enviar personas a la muerte en forma clandestina y quemar libros, esto último en forma no clandestina, sea una equiparación de signos que introduce inmediatamente el horror de una época. Pero lo curioso es que ese acto fue un acto legal y sin embargo entra a memoria de la vida intelectual argentina como un acto vinculado al horror. En cambio la desaparición de cuerpos no tenían visibilidad. Esa visibilidad se reconstruyó muy laboriosamente, son actos sin archivo. Horacio González vivió 77 años, uno podría pensar que vivió pensando, que vivió haciendo cosas, profesor de teoría estética, de pensamiento social latinoamericano, de pensamiento político argentino, dictó clases en muchas universidades argentinas, en la ciudad de La Plata, en la ciudad de Buenos Aires, fue profesor también en Rosario, fue subdirector y director, está claro, de la Biblioteca Nacional durante los años más felices del kirchnerismo. Y básicamente fue lo que sus enemigos considerarían una rata de biblioteca, un tipo metido en el mundo de los libros. Llegar a la Biblioteca Nacional, que también presidió, por ejemplo, Jorge Luis Borges, fue, si se quiere, un premio para alguien que vivió rodeado de montones y montones de libros, que escribió montones y montones de libros, que leyó y subrayó montones y montones de libros, y que pensaba al respecto, que hay que ver la historia también a través de los archivos de la patria. El archivo da la impresión de que en la historia de la humanidad es el lugar de resguardo de lo que no debería ser olvidado y por lo tanto ese resguardo el archivo lo piensa como total, absoluto e indeclinable. Como en los hechos no ocurre así, el archivo es el lugar donde quedan todas las formas en que la historia viva renuncia a ser guardada. Por lo tanto, la historia hay que verla como un lugar de resistencia frente al archivo. El archivo se le impone a la historia para convencerla de que lo que ocurre en ella es de vital importancia. Y la historia responde diciendo: mis secretos trataré de defenderlos de modo que no queden guardados en ningún lugar. De modo que el archivo existe a pesar de la historia y son los historiadores los que agradecen que exista el archivo. Al mismo tiempo, en las pausas que tiene el archivo de silencio, hay un silencio que puede ser estremecedor también, porque en realidad son muy pocos los casos donde el archivamiento de la historia permite reconstruirla con rigor y con absoluto mimetismo, digamos. Son muy pocos porque en realidad diría que no existe la posibilidad de que la historia viva sea reconstruida a partir del modo en que procede el archivo, que es un modo de parálisis de la historia. Gracias a paralizarla puede conservarla. Un rumor. Con el peronismo proscripto fue presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras a fines de los años 50.
A veces hablaba de su abuelo italiano, ferroviario de oficio. Sin poderte gritar. Después fue pensador y profesor de las llamadas cátedras nacionales a fines de los 60 y comienzos de los 70, hasta la dictadura por la que debió exiliarse en Brasil. Piedra sobre piedra. Su doctorado en Ciencias Sociales fue durante el exilio en San Pablo. Oh, mi amor, yo te Exilio que se prolongó. Ese doctorado fue en 1992. Para la Universidad Nacional de Buenos Aires, o aquellas en las que dio cursos o clases, fue siempre un lujo de profesor, accesible, modesto, humilde, y por eso tal vez único en su especie. Que se hace a la mar. Cuando hablamos del grupo de intelectuales que se llamó finalmente Carta Abierta al poder, pensemos al lado del poder y no para el poder. Lo convierten en un personaje de la vida intelectual y política completamente inolvidable. El disco con que lo homenajea fuera de lugar Liliana Herrero cuenta con esta versión de Asilo en tu corazón de Luis Alberto Spinetta. Que seguir y seguir y seguir y seguir pidiendo. Son Lidia Borda y Liliana Herrero, tributándole uno de los más conmovedores homenajes a Horacio González, que se fue de este mundo hace 5 años, un 22 de junio.